Buenos días, soy Marta y os doy la bienvenida a El Reino de Hécate, el canal donde hablamos de true crime, casos paranormales, misterios sin resolver y mucho más. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un caso que te hace desconfiar de todo el mundo, incluso de tus mejores amigos. Vamos a hablar del caso de Skylar Neese. Ok, me voy a poner un poquito más lejos porque si no se oye toda la vibración del ordenador y al menos a mí me estaba molestando ya en lo que había grabado. Skylar Annette Neese nace el 10 de febrero de 1996 en Morgantown, en West Virginia. Skylar era la única hija de David o Dave y Mary Neese, una familia de clase media. Skylar era amable, bastante sociable, era una buena chica que además intentaba sacar las mejores notas posibles. Con 16 años, Skylar también empezó a trabajar, aparte de seguir estudiando, para poder ganarse un dinerillo extra. Y así nos vamos al verano de 2012, concretamente el viernes 6 de julio a las 3 de la tarde. Dave Neese vuelve de trabajar en el turno de mañana en el Walmart, una cadena de supermercados. Skylar, su hija, entra a trabajar a las 4 en la hamburguesería Wendy's y normalmente está despierta ya a esa hora. Dave no ha visto a Skylar en todo el día. Él ha salido pronto de casa para ir a trabajar y Skylar tiene turno de tarde, así que no suelen coincidir mucho. No se han visto desde ayer por la noche. Skylar llegó tarde a casa, les dio un beso de buenas noches a sus padres y se fue a su cuarto, donde suele pasar gran parte de la tarde hablando con sus amigas. Dave ve la puerta de la habitación de Skylar cerrada y piensa que ésta sigue dormida. Skylar tiene vacaciones de verano y seguramente se haya quedado hasta tarde hablando con sus amigas Sheila y Rachel. Skylar pasa a diario horas y horas hablando con ellas por Twitter, por Instagram. Y como piensa que su hija se ha quedado dormida y que va a llegar tarde al trabajo, Dave llama a su puerta, pero no recibe respuesta. Así que decide abrir la puerta. Pero el cuarto está vacío, no hay nadie dentro. La cama está hecha, pero parece que alguien ha estado sentado encima. Es donde Skylar se suele sentar por la tarde para hablar con sus amigas. Así que Dave realmente se da cuenta de que parece que Skylar no ha dormido ahí. Además, Dave se da cuenta de que la ventana está entreabierta y la mosquitera está levantada, como si alguien lo hubiese preparado para volver a entrar a la habitación por ella. Tiene toda la pinta de que Skylar ha salido por la ventana de su habitación y ha dejado todo preparado para volver a entrar por ahí. Dave llama entonces a su mujer, Mary, que estaba trabajando, para preguntar si sabe dónde está Skylar. Mary le dice que no, pero que seguramente esté con Sheila. Sheila Eddy es la mejor amiga de Skylar, que Sheila y Skylar se conocen desde los 8 años, se conocieron en una especie de centro cívico y desde entonces han sido inseparables. Aunque Sheila vivía en otro pueblo, se cayeron tan bien que pasaban los fines de semana enteros en casa de una o de la otra. En 2010 la madre de Sheila se divorcia del marido porque éste había sufrido un accidente y Sheila y su madre se mudan al pueblo de Skylar, así que ambas empiezan con 14 años en el mismo instituto y ahora sí pueden verse a diario. Las dos chicas empiezan a salir continuamente juntas, se visten iguales o a conjunto, están súper unidas. Sheila responde a la llamada y dice que ese día no se han visto, que habían estado hablando la noche anterior y eso era lo último que sabía de ella. Aunque finalmente Sheila les confiesa que en realidad ella, Rachel y Skylar se escaparon juntas por la noche. Rachel Schoaf es también súper amiga de Sheila y Skylar. Se conocieron el primer año de instituto, es decir, con 14 años, y desde entonces están también siempre juntas. Sheila cuenta que Rachel y ella habían ido a las 11 de la noche a buscar a Skylar en el coche y que estuvieron por el centro de Morgantown. Estuvieron hablando, bebiendo, fumando, pero que a las 11:50 la volvieron a dejar unas manzanas antes de su casa para que los padres de Skylar no oyesen en el coche y se despertasen y así no la pillasen. Pasadas las 4 de la tarde suena el teléfono de casa. Es la jefa de Skylar que pregunta por ella porque no ha ido a trabajar y es la primera vez que esto pasa. Los padres de Skylar deciden entonces que es hora de llamar a la policía. Pero la policía no da mucha importancia al caso. Les parece que simplemente se trata de una chica de 16 años
que se ha escapado de casa o que se ha ido de fiesta o cualquier otra cosa y que ya volvería. Pero a los padres no les da para nada esta sensación. Las cosas de Skylar siguen en su cuarto. Su ropa, su cepillo, su cargador de móvil, y Skylar nunca se separaba del móvil. Si se había fugado, se habría llevado el cargador. Sheila y su madre van a la casa de la familia Nis. Sheila quiere apoyar a la familia de su amiga, que son al fin y al cabo como una segunda familia para ella. Y además quiere enterarse de cualquier novedad sobre el caso de su amiga. Los padres de Skylar, Sheila y su madre se ponen a buscar activamente a Skylar. Van puerta a puerta preguntando si la han visto y Sheila hace los carteles de Se Busca con fotos de Skylar y es ella misma la que ayuda a distribuirlos por toda la ciudad. También hacen llamamientos por las redes e intentan llamar la atención de la televisión para darle más bombo a la desaparición de Skylar. Cuando pasan las primeras 48 horas de la desaparición, por fin le dan la importancia que debería al caso y asignan a un agente. Se trata de la agente Jessica Colbert. La primera acción que toma esta agente es revisar las cámaras de seguridad del edificio donde viven los Nis. En las imágenes descubren que a las 12:39 de la madrugada un coche gris para delante del edificio y a los pocos minutos aparece Skylar y se sube en él. A esa hora, según su relato, Sheila y Rachel ya habían vuelto de dejar a Skylar en casa. Skylar debía haber salido una segunda vez, pero no se sabía con quién, así que ahora quedaba la duda de quién iba en ese coche. Pero la calidad de la imagen de la cámara de vigilancia era tan mala que no se puede ver el modelo del coche. Por lo menos estas imágenes alivian un poco a la familia, porque es Skylar la que entra por voluntad propia en el coche y no la han raptado ni nada parecido. El problema es que como es la propia Skylar la que ha subido en el coche, la policía no considera que se trata de un secuestro y no lanza la alerta Amber, el protocolo de Estados Unidos para menores secuestrados o desaparecidos. Es decir, como Skylar se ha ido voluntariamente, no activan este protocolo. Solo lo activan cuando el menor no ha desaparecido de forma voluntaria. El problema es que hay muchos indicios que indican que Skylar quería volver. Es que sobre todo lo del cargador dice mucho porque Skylar se pasaba todo el día en las redes sociales y si no había vuelto todavía no tenía muy buena pinta. Además, desde la madrugada del día 6 el móvil de Skylar no ha dado señales. Tampoco se ha realizado ningún movimiento con su tarjeta de crédito ni ha publicado nada en las redes sociales. Y de nuevo, esto para otra persona podría ser normal, pero para Skylar, que no publicase en las redes sociales, era súper raro. La policía habla un poco más detenido con Sheila para ver si les puede dar alguna pista de lo sucedido. Sheila les cuenta que las tres se escaparon por la noche del 5 de julio, que primero Sheila y Rachel se fueron con el coche y fueron a recoger a Skylar, y que esto pasó sobre las 11 de la noche. Que se fueron a dar una vuelta con el coche por Morgantown, que estuvieron fumando y, lo dicho, antes de las 12 dejaron a Skylar. Rachel Shoaf, la otra amiga de Sheila y Skylar, no está esos días en la ciudad. Rachel es la última integrante del grupo, se conocen desde hace menos tiempo, pero se han vuelto inseparables igual. Rachel es pelirroja, bastante mona y tiene un novio que está en una banda de música. Y ella participa en el grupo de teatro del instituto. Viene de una familia muy religiosa, sobre todo su madre, que es bastante estricta. Sus padres están separados y su padre sí que le deja hacer más cosas, pero cuando está en casa de su madre sí que está más controlada. El día 6, Rachel pasó el día con su madrina y su madre navegando. Y el día 7 de julio, Rachel se fue durante 2 semanas a un campamento católico. La policía llama a Rachel mientras está en el campamento para preguntarla, igual que habían hecho con Sheila. Rachel les cuenta que el día 6 se fue a navegar y que el 7 se fue al campamento y que no sabe nada de la desaparición de Skylar, no sabe qué ha podido pasar. Su madre, Patricia, corrobora esto. Tanto a ella como a su madrina les parece raro que Rachel no reaccionase ante la desaparición de Skylar, porque Rachel, a pesar de haber estado todo el día 6 navegando con ellas, no se separó ni un momento del móvil y tuvo que ver la noticia en algún momento. Sin embargo, ella no hizo ningún comentario en ningún momento.
También la madrina menciona que Rachel tenía un arañazo en el tobillo. Aquí la madrina opina que era un rasguño sin más, pero a la madre le parecía que era algo más profundo. Discutieron un poco sobre si tenía que ir Rachel a tratarse el arañazo o no. Rachel acuerda con la policía que cuando vuelva del campamento irá a prestar declaración, pero pasan las 2 semanas del campamento y Rachel no acude a la policía, así que es la policía la que tiene que ir a su casa. Rachel está muy nerviosa, pero cuenta exactamente lo que había contado ya Sheila. Y cuando digo exactamente, es exactamente. Las dos tienen una versión que es idéntica. Es decir, es normal que 2 personas que han tenido una misma vivencia cuenten las cosas de forma parecida. Pero parecida, no igual, no lo cuentan con las mismas palabras, las mismas frases. Tienes formas distintas de expresarlo, hay cosas que uno vive de una forma y otra de otra. Pero Sheila y Rachel cuentan exactamente lo mismo, como si se lo hubiesen preparado al milímetro. La teoría de la policía es entonces que quizás las chicas, como habían ido a beber y a fumar, que igual hubiesen probado otras sustancias más duras y que a Skylar le hubiese dado una sobredosis y que Sheila y Rachel no hubiesen sabido cómo actuar y la hubiesen escondido en algún sitio. Mientras tanto, Sheila sigue acudiendo a menudo a casa de los padres de Skylar para intentar ayudar y estar al tanto de la investigación. En una ocasión, cuenta la madre de Skylar que Sheila entró en el cuarto de Skylar, se sentó en su cama y empezó a llorar. Y claro, la madre de Skylar se puso a llorar con ella y se consuelan mutuamente. Al fin y al cabo, Skylar y Sheila pasaban todo el día juntas y Sheila era casi como una segunda hija para ella y que entendía perfectamente su dolor, que ella pues también había perdido prácticamente una hermana. Pero como parece que ni Sheila ni Rachel quieren dar más información, los investigadores deciden mirar las redes sociales de las chicas, porque Sheila, Rachel y Skylar estaban enganchadísimas a las redes, sobre todo a Twitter y Instagram. Gracias a esto descubren que las 3 amigas estaban peleadas, o más bien Sheila y Rachel habían formado una alianza, por así decirlo, en contra de Skylar. Se veía que poco a poco habían estado separando a Skylar del grupo. También se notaban las fotos, por ejemplo, Sheila y Rachel aparecían en primer plano, se abrazaban, se daban un beso, mientras que Skylar aparecía más en el fondo de las imágenes. Parecía que la estaban apartando un poco del grupo, que antes había sido de 3 y ahora empezaba a ser más solo Rachel y Sheila. Skylar se queja en las redes sociales de que la dejan plantada. Por ejemplo, el 4 de julio, uno de sus últimos tweets es un tweet bastante irónico en el que precisamente dice que qué divertido, que mis amigas me han dejado plantadas el 4 de julio, que es el Día de la Independencia en Estados Unidos, que es una fiesta nacional. Y seguramente pues las chicas habían ido a divertirse y la habían dejado a ella plantada. También Sheila y Rachel empiezan a vestirse de forma parecida, igual que hacían antes Sheila y Skylar, y claro, Skylar pues se siente apartada, cada vez más rechazada. Pasan las semanas y Sheila y Rachel empiezan este nuevo curso sin su amiga Skylar. A partir de septiembre, la policía decide intervenir los teléfonos de Sheila y Rachel y además empiezan a interrogar a los compañeros de instituto. Gracias a hablar con los compañeros de instituto, descubren aún más sobre esta relación que tenían las 3 chicas. Parece que a los compañeros de clase no les caía especialmente bien Sheila. Dicen que Sheila, en cuanto empezó a desarrollarse, por así decirlo, se dio cuenta de los cambios de su cuerpo y cómo podía utilizarlo, sobre todo hacia los hombres. Sheila era bastante sexual, por así decirlo, no le daba vergüenza enseñar su cuerpo, no le daba vergüenza utilizar su sexualidad para conseguir lo que quería. Además, debido al divorcio de su madre, esta se había vuelto a casar con un hombre que tenía más dinero y Sheila había podido acceder a cosas con las que antes no había podido ni soñar, y esto la hizo más narcisista o más egocéntrica.
Rachel, igual que las otras dos chicas, es también hija única. Sus padres están divorciados y cuando está en casa de su padre tiene más libertad, pero en casa de su madre está más controlada. Y a pesar de venir de una familia católica, parece que Rachel es una mala influencia tanto para Skylar como para Sheila. Es verdad que justo cuando se conocen están entrando en la adolescencia, pero es Rachel quien las lleva a beber, a fumar, es la más fiestera, por decirlo de alguna forma. Skylar es mucho más prudente y modesta, pero las tres empiezan a meterse un poco en líos, empiezan a fumar, a beber. El problema es que parece que a medida que estas diferencias entre Rachel y Sheila contra Skylar se van haciendo más grandes, pues también hay más tensión entre ellas. Se va creando cada vez una distancia más grande y que separa a Skylar de las otras dos amigas. Skylar empieza a sentirse cada vez más excluida. Claro, y la pobre Skylar pues echa de menos a sus amigas, ¿no? Pero a la vez le parece fatal lo que le están haciendo. Entonces se encuentra en un momento en el que por un lado le enfada mucho esta situación, pero también quiere volver a estar con ellas. En las redes sociales se nota que Skylar llevaba varias semanas desde antes de su desaparición enfadada con Rachel y Sheila. Escribe mensajes con doble sentido, irónicos, se queja, se lamenta. Mensajes pues del estilo del 4 de julio que he dicho antes. Hay un vídeo que subió Skylar en el que Sheila les pregunta a Rachel y a Skylar cómo preferirían morir. Si asfixiadas o de un disparo, y además eligen el disparo, y luego pregunta si asfixiadas o ahogadas, y se quejan de que es lo mismo. Este vídeo, claro, ya de normal pues no es como un juego normal el que jugarías, ¿no? Pero luego lo visto pues es un poco macabro. Un año atrás se había descubierto un cadáver detrás del instituto y en la clase de química habían pillado a Sheila y a Rachel hablando de cómo se desharían de un cadáver. Aunque esta conversación, pues, visto lo que había pasado, podría ser una conversación normal, si tenemos en cuenta las circunstancias. Lo raro que tenía es que no estaban hablando de un cadáver hipotético, por así decirlo, sino que estaban hablando de cómo harían desaparecer el cadáver de Skylar. Más tarde alguien le contó esto a Skylar y ella le dio poca importancia. Se limitó a decir, bueno, les caigo mal, pero no tanto como para matarme. Otro compañero cuenta que también una vez estaban Sheila y Skylar peleándose y que Rachel estaba escuchando la pelea desde su teléfono. Es decir, mientras Sheila y Skylar se estaban peleando, Sheila había llamado a Rachel para que se enterase de todo, mientras que Skylar no tenía ni idea de que estaba ahí Rachel también escuchando. Los compañeros también cuentan que en la primavera de 2012 Sheila dijo en clase que no le importaría que Skylar muriera. Todo esto poco a poco empieza a darle muy mala espina a la policía, claro. Skylar tenía un diario en el que escribía casi todos los días y en agosto de 2011 Skylar escribió que las chicas habían quedado para dormir en casa de Rachel. Hicieron un poco lo mismo que hacían siempre, beber, fumar, etc. Solo que se habían encerrado en el cuarto de Rachel. Y en un momento dado, Sheila y Rachel empezaron a enrollarse. Skylar se quedó súper cortada y no sabía qué hacer porque si salía de la habitación igual se encontraba con la madre de Rachel y igual quería entrar en la habitación y Skylar no quería que la madre de Rachel las pillase, pero a la vez tampoco quería quedarse ahí, ¿no? Además, claro, la madre de Rachel era bastante religiosa y muy estricta, así que Skylar no quería que a su amiga le cayese una gran bronca por su culpa. Pero la policía ahora se plantea si este secreto podría haber sido una de las razones por las que hacer desaparecer a Skylar. Pero claro, por un lado tenemos a Sheila, que no le importaba en absoluto que la tildasen de lesbiana, es más, era una persona muy sexual y no le importaría para nada. Claro, el problema aquí sería, por ejemplo, Rachel, que debido a este background religioso, por así decirlo, pues sí que podría preocuparle. Como la policía empieza a desconfiar aún más de Rachel y Sheila, revisan de nuevo el vídeo de seguridad de la noche en la que desapareció Skylar. Solo que ahora empiezan a mirar antes de las 12. Que me pregunto por qué no lo habían hecho antes, porque la primera vez no habían mirado antes de las 12 qué pasaba. Pero en fin. Descubren que Skylar no salió por la ventana 2 veces esa noche como pensaban. Una vez a las 11 para encontrarse con Sheila y Rachel y otra pasada a las 12 para
encontrarse con el coche misterioso, sino que solo había salido una única vez, la de pasadas las 12. Y el coche misterioso puede encajar con el Toyota de Sheila. Que me pregunto, ¿y no se habían dado cuenta antes? No se habían planteado esta posibilidad. Así que deciden también revisar las cámaras de seguridad por la ciudad, es decir, de comercios, del banco, etcétera, para ver si pueden encontrar más imágenes del coche, para ver qué recorridos realizaron durante el tiempo que estuvieron juntas. Descubren que el coche de Sheila efectivamente sale de Star City a las 12:39 en dirección a casa de Skylar. Esto ya no encaja para nada con lo que dijeron Sheila y Rachel que hicieron. Descubren que el coche de Sheila, una vez han recogido a Skylar, sale de la ciudad en dirección al norte. Esto ya no encaja para nada con lo que habían dicho inicialmente a la policía, puesto que a las 12 ya tendrían que haber dejado a Skylar en casa. Y además ellas nunca mencionaron que saliesen de la ciudad, y sin embargo ahora se están yendo directamente a las afueras. Y algo que también llama un montón la atención a los policías es que tanto Rachel como Sheila hacen como si no hubiese pasado nada, es decir, su mejor amiga ha desaparecido y ellas siguen con su vida como si nada. Parece que la muerte de Skylar en realidad no les haya afectado. Sheila sigue utilizando un montón las redes sociales, pero Rachel, por ejemplo, casi no vuelve a utilizar las redes sociales, está callada. En el instituto también corre el rumor de que, como las chicas bebían y fumaban, que igual habían probado otra cosa y que Skylar había sufrido una sobredosis. Pero también empieza a correr el rumor de que habían acabado con ella. Así que Sheila y Rachel empiezan a sufrir acoso tanto en las redes sociales como en el propio instituto. Sheila aparece más de una vez en comisaría con ropa más provocativa de lo normal para intentar sacar información sobre el caso de Skylar. Así que la policía acaba hablando con la familia Nis para advertirles de que no hablen con Sheila, porque Sheila parece estar más interesada en tener información de lo que está preocupada, es decir, no parece mostrar ningún sentimiento hacia la desaparición de Skylar, sino que lo único que parece querer es saber qué está pasando con la investigación. Y los padres de Skylar también se dan cuenta de que mientras que Sheila estuvo con ellos desde el primer momento, Rachel no ha pasado ni una vez por su casa y no parece que se haya interesado realmente por ellos. Vuelven a interrogar a Sheila y esta vez dice que sí, que es verdad, que salieron de la ciudad, pero solo Rachel y ella, que no fueron con Skylar. Pero Rachel dice que sí que salieron las tres. Y claro, aquí vuelven a interrogar a Sheila y le dicen que Rachel ha dicho: oye, ibais las tres juntas, y Sheila se pone súper chula, se pone a la defensiva, dice que está diciendo la verdad y que si no la creen, que le hagan un polígrafo. Así que la policía la somete al polígrafo y Sheila obviamente no lo pasa, pero la policía no se lo dice, le hace creer que sí que lo ha pasado. Los padres de Rachel quedan también con la policía para que ella se someta al polígrafo igual que Sheila, pero Rachel está súper nerviosa y cuando tienen la cita para ir a la policía salta del coche de sus padres en marcha y sale corriendo. Debido a esto, sus padres piden a la policía un poco de paciencia. Sin embargo, el 28 de diciembre de 2012, la policía recibe una llamada de la casa de los Shoaf. Es la madre de Rachel que dice que su hija está descontrolada, que necesita ayuda para controlarla. Y durante la llamada, que se puede encontrar por internet, por cierto, se oyen los gritos de Rachel, que le dice que cuelgue el teléfono, que la deje en paz, y la madre la intenta calmar pero no lo consigue. Parece que Rachel está teniendo una crisis nerviosa, está teniendo ataques de ansiedad, así que la acaban ingresando durante 5 días en un centro psiquiátrico. Es decir, está aquí ingresada desde el 28 de diciembre de 2012 hasta el 3 de enero de 2013. El 3 de enero Rachel sale del centro psiquiátrico acompañada de un abogado. Quiere confesar. La policía todavía estaba medio convencida de que Rachel y Sheila simplemente habían ocultado el cadáver de Skylar, pero lo que escuchan a continuación les deja helados. Una vez Rachel se ha vuelto a calmar, empieza su confesión y empieza diciendo:
nosotras la apuñalamos. Así es como empieza el relato de Rachel, que cuenta que ella y Sheila llevaban preparando el asesinato de Skylar desde hacía meses. En concreto, desde que habían encontrado el cuerpo detrás del colegio. ¿Os acordáis cuando he dicho que las pillaron hablando de cómo se desharían del cuerpo de Skylar? Pues desde ahí, más o menos. Dice que empezaron a pensar cómo la podrían matar. Que, por ejemplo, una pistola sería la forma más fácil realmente, pero ninguna de las dos sabe de dónde podrían sacar un arma que no estuviese registrada. Así que esta opción queda rápidamente descartada. Y deciden que la otra forma más sencilla, más fácil o menos dolorosa, entre comillas, sería con cuchillos. Como ya había dicho, el vídeo de antes en el que Sheila les pregunta cómo preferirían ser asesinadas empieza a ser bastante macabro cuando pensamos que es muy posible que ya estuviesen pensando en acabar con ella. Realmente la estaban preguntando, oye, ¿cómo quieres que acabemos contigo? Finalmente deciden que van a acabar con Skylar antes de que Rachel se vaya al campamento de verano. En la noche del 5 al 6 de julio, Sheila y Rachel invitan a Skylar a quedar con ellas. Skylar no parece convencida del todo. De hecho, su último tweet es bastante relevante. Su último tweet es del 5 de julio y dice: "You doing shit like that is why I will never completely trust you". Es decir, que estáis haciendo cosas como esta es por lo que nunca confío en vosotras del todo. Sheila y Rachel habían preparado dentro del maletero toallas, una pala, ropa limpia, todo lo que necesitaban para terminar con el asesinato de la forma más limpia posible y luego poder cambiarse. Sheila además cogido de su cocina unos cuchillos. A pesar de que hace bastante calor, ya que estamos en verano, Sheila y Rachel deciden ponerse unas sudaderas para poder esconder ahí los cuchillos, es decir, en el bolsillo delantero donde se pueden meter las manos. Recogen a Skylar y se dirigen hacia el norte. Esta zona es una zona con bastante bosque y la verdad es que es bastante bonita. Deciden pararse en un lugar del bosque para beber y fumar. Y en un momento Skylar va a volver al coche a recoger un mechero. Y justo en ese momento Sheila y Rachel empiezan a seguirla, empiezan a contar y a la de 3 empiezan a apuñalarla. Skylar intenta escapar, pero está ya herida, se cae, intenta defenderse. En un momento dado consigue quitarle el cuchillo a Rachel y la hiere en el tobillo. Le hace este arañazo, esta herida del tobillo que habían visto su madre y su madrina. El problema es que Sheila también había estado intentando darle en el cuello y ya era demasiado tarde. Antes de morir, Skylar pregunta ¿por qué? Y claro, es que la pregunta está ahí, ¿no? ¿Por qué estas chicas han decidido acabar con la vida de la que era su mejor amiga? La policía también se pregunta esto. Sin embargo, Rachel se limita a contestar: ya no nos caía bien. La idea que tenían las chicas era enterrar el cuerpo, pero el problema fue que el terreno era demasiado duro y tenía demasiadas rocas, así que finalmente se deciden por esconder el cuerpo debajo de un árbol y lo esconden con ramas y hojas. Luego Sheila y Rachel se van a un arroyo que había cerca y se lavan ahí. Van al coche, se cambian la ropa para no aparecer manchadas y Sheila se encarga de esconder los cuchillos y la ropa ensangrentada. En el camino de vuelta tiraron el bolso de Skylar y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con los cuchillos, puesto que Sheila todavía no ha dicho qué hizo con ellos. La policía ya tiene la confesión de Rachel, pero todavía quieren la confesión de Sheila, así que lo que hacen es que todavía no detienen a Rachel. Lo que intentan es atrapar a Sheila, por así decirlo. Mientras Rachel había estado en el centro psiquiátrico, Sheila había intentado ir a verla, pero no la habían dejado. Así que ahora que Rachel le han dado el alta, Sheila puede ir a verla. Y Rachel organiza una visita para Sheila y lo que hacen es ponerle micrófonos a Rachel. El problema es que Sheila va a verla,
pero no menciona en ningún momento a Skylar ni nada relacionado con el caso. Pero ambas se hacen una foto y Sheila la publica súper contenta en las redes sociales. Rachel intenta ayudar a la policía a encontrar el cuerpo de Skylar y les acompaña al bosque donde dejaron su cuerpo. El problema es que ha pasado medio año desde el asesinato y además está nevado todo porque estamos en enero y las chicas fueron de noche y ahora es de día, es decir, todo está muy cambiado y Rachel no es capaz de encontrar el punto exacto. Pero el 16 de enero de 2013 ya se ha ido la nieve y por fin encuentran el cuerpo de Skylar. Pero el cuerpo se encuentra en tan mal estado que no pueden identificar a Skylar hasta febrero. En febrero avisan a los padres de que han encontrado su cuerpo, pero les piden que todavía no se lo digan a nadie, puesto que Rachel y Sheila siguen en libertad y Sheila todavía no sabe que su amiga ha confesado y la quieren pillar. El 10 de febrero habría sido el cumpleaños de Skylar, habría cumplido 17 años y Sheila publica ese día en Twitter un post dedicado a ella, aunque es verdad que las fotos que elige son de Skylar y ella, es decir, Skylar y Sheila, pero casi la que sale en primer plano es Sheila y Skylar sale pues más pequeñito. Rachel dice que en realidad pensaban que lo de apuñalar a su amigo iba a ser un poco más fácil, pero que cuando empezaron Skylar empezó como a hacer ruidos raros, gorgoteos en la garganta y que les dio mucho asco y como miedo y que no pararon de apuñalar hasta que dejó de hacer ese ruido. Realizan la autopsia a Skylar y descubren que en total recibió más de 50 puñaladas, pero no encuentran ADN ni nada que vincule a Sheila y a Rachel con el asesinato, así que tienen que seguir buscando más pruebas para poder arrestarlas. Revisan el coche de Sheila en busca de huellas y encuentran rastro de sangre en el maletero, ya que las chicas tuvieron que volver al coche para sacar las cosas, es decir, para sacar la ropa limpia y demás, y estaban ellas todavía manchadas. Así que efectivamente, a pesar de que Sheila había limpiado más tarde el coche, todavía había restos. El 13 de marzo de 2013 se hace público que se ha encontrado el cadáver de Skylar, pero no se dan más informaciones. La confesión de Rachel sigue siendo un secreto. Y Sheila publica que es el peor día de su vida. Hace un collage con fotos de ella y Skylar, en fin, vuelve a ser doña dramática. Pero el 30 de marzo publica un tweet que llamó bastante la atención a la policía, puesto que ponía: lo hicimos a la de 3. Es decir, es prácticamente una confesión. El test de ADN que se hace al maletero confirma que la sangre es de Skylar. Y así que por fin tienen una prueba para detener a Sheila. La detienen el 1 de mayo de 2013. Ese mismo día, Rachel se ha declarado culpable de asesinato en segundo grado ante un juez. Rachel llega a un acuerdo de $5 millones con los padres de Skylar para no ir a juicio. Esto significa que todo el dinero que haga Rachel irá a la familia de Skylar. Y condenan a Rachel a 30 años de cárcel con posibilidad de pedirla condicional a partir de los 10 años. Ya os adelanto que efectivamente en 2020, de hecho creo, Rachel intentó pedir la libertad condicional y se la denegaron. Sheila entra en el tribunal de menores, puesto que todavía tenía 16 o 17 años incluso, pero finalmente se la juzga como adulta. Sheila es acusada de secuestro, asesinato y conspiración para asesinar. Y se declara culpable de asesinato en primer grado. Y la condenan a cadena perpetua. Y aquí a mí lo que me fascina es que tanto Rachel como Sheila cumplen condena en la misma cárcel, pero sí que parece que ya no son amigas.
de Rachel se sabe que se casó con una ex convicta con la que estuvo compartiendo celda, aunque también se divorciaron. Y parece que Sheila sigue siendo bastante conflictiva, o que al menos no se lleva especialmente bien con sus compañeras. En 2014, acabo de mirar el año y me ha sorprendido 2014 porque fue el año en el que se las terminó de juzgar a Sheila y Rachel, y en fin, me parece como demasiado pronto para hacer esta película, pero bueno, en 2014 se hizo una película basada en esta historia que se llamó Death Click o Amistad Mortal, creo que es en español, y en fin, ya me parecía en general de poco gusto hacer esta película, pero encima que la hice en 2014. En mi guión ponía eso, que no me parece una película muy buena, pero bueno, que se puede ver y tal, pero acabo de mirar el año y me he quedado un poco en shock, sinceramente. No sé, me parece muy poco moral en general. No sé vosotros qué opináis. Hay un podcast que al menos yo lo he escuchado en Spotify, me imagino que también se podrá encontrar en otros sitios, que se llama 3 o 3. Está en inglés, pero si sabéis inglés está súper interesante porque cuenta, creo que en 9 capítulos, toda la historia de este caso. También se oye a los padres de Skylar hablar, se oye a unos cuantos. También se oye a la agente Jessica Colbert, por ejemplo. Y la verdad es que me lo he escuchado 2 veces ya, una vez en el trabajo, que no estaba investigando todavía, y ahora cuando me he puesto a investigar lo he vuelto a escuchar. Y la verdad es que se pueden sacar un montón de cosas. Lo dicho, yo ahora lo he resumido en los minutos que sea esto, pero te da para 9 capítulos de media hora cada uno. Y si sabéis inglés os lo recomiendo un montón. Y bueno, también decir que en el instituto de Skylar todavía la recuerdan cada 10 de febrero, el día de su cumpleaños. En el lugar en el que se encontró su cuerpo ahora hay 2 bancos dedicados a ella, y la verdad es que es un sitio que han convertido como en un pequeño mausoleo precioso. Y gracias al caso de Skylar se consiguió hacer un cambio en la alerta Amber. Como os había dicho en ese momento, si parecía que el menor se había ido de forma voluntaria, no lanzaban la alerta Amber. Sin embargo, ahora, gracias a este caso, se lanza siempre que hay un menor desaparecido, aunque sin importar si se ha ido de forma voluntaria o no. Y es que aunque la mayoría de estos casos se resuelvan por sí solos, y efectivamente en las primeras 48 horas, que te dicen siempre que hay que esperar, sigue habiendo los pocos casos como el de Skylar que efectivamente necesitan de ayuda inmediata. Es verdad que en el caso de Skylar, por ejemplo, la alerta no habría evitado su muerte, pero quizás sí que habría ayudado a encontrarla antes, y eso también es muy importante. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya interesado este caso. Yo la verdad es que ya lo conocía de antes, lo recordaba casi más por las relaciones entre Sheila y Rachel, y porque se le da como mucho bombo, lo utilizan eso mucho para clickbait, y realmente parece que eso no es lo importante de este caso, ¿no? Durante la vista para la libertad condicional, Rachel intenta explicar un poco la razón para lo que sucedió. Cuenta que la relación que tenían Sheila y Rachel les parecía que era tan especial, algo tan poderoso, tan especial, que no querían que nadie se interpusiese entre ellas, y que les parecía que Skylar, al ser como la tercera de ese grupo, podía interponerse entre ellas. Es decir, estaban sintiendo todo como con tanta intensidad que cualquier persona les parecía como una amenaza. No querían que nadie les quitase eso que sentían. No querían que nadie se interpusiese entre ellas. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si es que habéis llegado, darle a like, por supuesto, suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Y siempre podéis sugerirme cosas abajo si queréis que trate algún tema en concreto, algún caso.
lo que sea. Chao.